Y como ya hemos mencionado, compartido también en distintos momentos de la programación, ya estamos caminando el tiempo del Adviento, queridos hermanos, nos estamos preparando juntos para celebrar una nueva Navidad y nuevamente en el corazón se hace presente este deseo, este anhelo de paz, una paz para la vida personal, para la vida de la familia y la vida comunitaria también. Por eso en este tiempo especial iniciamos también aquí en el ciclo del Pan Nuestro, en el ciclo de los días lunes, un camino que nos ayuda en este tiempo a hacer lugar a la paz en el corazón y preguntarnos también cómo nosotros podemos contribuir a la construcción de la paz. Claro, para que no quede solo en una palabra que se menciona con mucha frecuencia, en distintos momentos, en diferentes ámbitos, sino que de verdad podamos nosotros ser constructores en lo que nos toca todos los días, en este camino que vamos haciendo a medida que transcurren los días de nuestra vida. Bueno, en eso, en ese discernimiento, en ese construir también nos va a ayudar nuestro amigo Edgardo Dainotto, quien ya está aquí en los estudios. Ustedes lo conocen muy bien, Edgardo, y gracias primero por aceptar la invitación y acompañarnos en este lindo camino. Un gustazo, un gustazo. Ni lo dudé, solamente tenía que acomodar algunas cosas para poder decir sí con alegría y compartir este rato de pan con el pueblo de Dios que peregrina a través de Radio María también. Gracias. Qué bueno, Edgardo, porque en distintos programas, incluso en este tiempo, y es el compartir, el sentir de la gente, atravesando un año tan particular como país, como pueblo, llega nuevamente la Navidad y se abre, se enciende una luz también de esperanza. Qué lindo aprovechar este tiempo con esa mirada, decir la paz, la esperanza también es posible. Y qué cosas lindas que ha ido inventando la Iglesia a lo largo de 2 milenios, como el Adviento, ¿no? Prepararnos, no dejar que nos sorprenda una fecha, sino darle el tiempo que nos va a permitir ponderar, disfrutar y prepararnos en ese momento. Y la invitación a pensar la paz en tiempos de guerra, pensar la paz en Adviento, pensar la paz después de unas elecciones entre dos antagonistas muy fuertes, hablando del caso de la Argentina, redobla el esfuerzo que tenemos que hacer por ver dónde nace la paz y qué importancia tiene para un cristiano hablar y construir la paz. Es algo accidental, es algo que nos pasa de costado, es algo esencial al mensaje cristiano. Bueno, me parece que estas charlas que vamos a compartir nos van a ayudar a esclarecer un poco eso. Qué bueno que decís desde el mensaje cristiano y particularmente lo vamos a hacer desde la mirada de la Iglesia, porque, digamos, el valor de la paz es algo que todas las religiones anhelan, sí. Está en todas las confesiones cristianas, no cristianas, el anhelo de la paz, el trabajar por ella, pero bueno, nosotros estamos aquí reunidos y desde la mirada de la Iglesia lo vamos a ir haciendo, así que sabemos que te has preparado desde ese lugar, sí, que te encanta y que nos encanta también ir aprendiendo, ¿no? Bueno. Contanos cómo vamos a arrancar en este primer programa, por dónde nos vamos a llevar. La propuesta que les traigo hoy es recordar que justamente en estos días, hace 58 años que la Iglesia reunida en el Concilio Vaticano II, el Concilio Ecuménico, es decir, mundial, produjo uno de los documentos más hermosos que tenemos, que es Gaudium et Spes, que en latín quiere decir alegrías y esperanza, ¿no? Leo el párrafo muy cortito inicial porque marca la tónica por donde me animo a invitar al pueblo de Dios a pensar dónde estamos parados. Empezó así el Concilio Vaticano diciendo: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Fin de la cita. Claro. O sea, no hay nada humano, dicho en palabras más breves, que para la Iglesia que hacerse cargo de lo que siente cualquier persona, de lo bueno y de lo malo. En un mundo que el concilio ya lo ve con una claridad que
que es profética, cómo hacer la paz y cómo disfrutar las alegrías y las tristezas de cualquier persona en la iglesia en un mundo cada vez más conectado, más mezclado, con más inmediatez en las comunicaciones. ¿Qué significaba en ese momento? Estamos hablando del año 65, pensar en la paz, una paz donde también reinaba, acuérdense, lo que se llama la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Cuántas películas hemos visto que marcaban esa tensión permanente entre Rusia, que amenazaba un par de años antes, había amenazado con instalar bombas atómicas en Cuba, muy cerquita de Estados Unidos. Cuba ya era, estaba del bloque comunista, ¿no? Con Castro, y con ahí al frente de Miami, de la Florida, colocar misiles que apuntaban a Estados Unidos. Y eso nos puso al borde de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, cuando en este documento se habla de paz, no se está hablando de algo bucólico, con pajaritos en los hombros, ¿no? Y estamos hablando de un riesgo de Tercera Guerra Mundial atómica, es decir, donde no iba a quedar nadie para contar lo que pasaba, ¿no? No iba a haber Cuarta Guerra Atómica porque con la tercera quedábamos totalmente a pie. Entonces, en ese contexto, la Iglesia toma todo ese enorme tesoro de reflexión y de doctrina, que es la doctrina social de la Iglesia, que empieza fuertemente a fines del siglo XIX con León XIII, y le da una vueltita de rosca, que es lo que suele pasar cuando los obispos se juntan en el Espíritu Santo y piensan la realidad, y es decir, es el pueblo de Dios, no la jerarquía, no algunos iluminados, no un o dos santos los que construyen la paz, sino el pueblo de Dios. El pueblo de Dios constituido por el bautismo. O sea, cualquiera de nosotros es actor de esa paz. Y cuando un cristiano se arrima a alguien que está padeciendo un sufrimiento o está gozando por algún logro, cuando se conecta de corazón y trae a la iglesia ese sentimiento, esa situación, está construyendo la paz. Nada de lo que es humano queda fuera de la paz que Cristo quiere construir. Porque, y termino si quieren con esto para empezar con alguna pregunta, pero es entendernos como actores de lo que queremos construir. No somos víctimas. La Iglesia se tuvo que bajar en este documento, fíjense, de una idea triunfalista. Si uno lee los documentos anteriores, la Iglesia se pone en una situación de madre y maestra, pero victoriosa, y que a la vez era víctima de una serie de pensamientos y de modernismos, le decían, que socavaban la gloria de la Iglesia. Y el Concilio Vaticano en el año 65 dice, no, esas imágenes, o que estamos tirados por el piso porque nadie nos quiere y nos quieren matar todos, o que somos los reyes, no va más. Somos el pueblo de Dios que camina en medio de todos los pueblos construyendo la paz de Cristo. Qué bueno, Edgardo, que nos lleves primero a este contexto, lo que también dio surgimiento al documento que nos irá acompañando hoy, que hoy abre la puerta a este encuentro. Entonces, el documento Gaudium et Spes, como nos decías, alegría y esperanza. Ahí ya tenemos dos palabras claves, entonces, que nos guían en este tiempo. Y un profundo cariño por todo lo que es humano. Y creo que el Papa Francisco, el Santo Padre, está resaltando, y es lo que más joroba, ¿no? Me animo a decir esto, estamos en un momento que puede servir esta reflexión. En esos años en que en el año 63 fallece el querido Juan XXIII, San Juan XXIII, que es el que convocó el concilio, y asume en muy cortito tiempo Pablo VI, San Pablo VI. Los mayores problemas que tenían estos dos papas para hablar de una paz en que se pudiera exigir el control de las bombas atómicas, ¿no? Estamos hablando hace casi 60 años, o más de 60 años, fue el mismo episcopado estadounidense, que hoy le está haciendo ver, le está sacando canas verdes al Santo Padre, porque justamente Juan XXIII
y Pablo VI querían sacar a la Iglesia de esa permanente cercanía con el poder político que la había caracterizado en otros momentos de la historia, y acercarse a los problemas de la gente que andaba a pie. Ese fue el gran esfuerzo de San Juan XXIII y San Juan Pablo VI. Y los problemas venían justamente de episcopados que estaban tremendamente unidos a cosmovisiones de la política atadas a la prosperidad de sus propios países. Entonces costaba ver la totalidad, el conjunto. Y eso es lo que garantiza el primado de Pedro. La tarea del pastor universal es impedir que una mirada parcial domine sobre el resto, exija al resto que sea obedecida o que sea acatada, ¿no? Esa es la función que tiene Pedro justamente en este tipo de casos. Y estamos viendo que no es una tarea que solamente le tocó al Papa Francisco, sino que ya viene de Juan XXIII, claro. Pablo VI, le tocó también a Juan Pablo II equilibrar la balanza. ¿Se acuerdan que fue cuando durante su pontificado cae el muro de Berlín, que era ese impedimento físico y legal y político de pasar de un lado al otro en la Alemania, ¿no? Una Alemania democrática, una Alemania que estaba del lado comunista? Bueno, siempre el Santo Padre tiene esa función de hacer que no prime ninguna mirada parcial sobre la totalidad. Qué bueno, Edgardo, que abramos el espacio con esta mirada que nos estás trayendo y la importancia del concilio y este aniversario, porque a veces vamos perdiendo dimensión de la importancia que ha tenido verdaderamente abrir las ventanas y que entre aire fresco y que circule el viento del Espíritu, que fue el concilio. Verdaderamente es así, y nosotros podemos hoy con Papa Francisco, bueno, y a partir de allí, ¿no?, del concilio, gozar de este aire, de la presencia del Espíritu que se mueve, y tener este momento para recordarlo, y la importancia y todos los documentos, entre ellos el de la alegría, de la esperanza, que es pastoral, más bien una orientación pastoral. Creo que nos anima mucho en el camino tenerlo presente, tenerlo, partir de allí y tenerlo como foco, ¿no?, que va acompañando. Bueno, una alegría enorme volver a leernos. Claro. ¿Qué quiere el pueblo de Dios de sí mismo? Porque la pregunta es esa. Dios nos da la posibilidad, con nuestra participación en la misión, a través del bautismo, de diseñar qué tipo de intervenciones queremos producir en el mundo que nos toca vivir. O mantenernos en un ámbito tremendamente privado, recoleto, ajeno a lo que ocurre, o meternos en el barro. Meterse a veces significa muchos riesgos, ¿no?, de equivocarnos y de molestar a otros. Quedarse tiene la ventaja de poder producir palabras y documentos muy asépticos y muy perfectos, pero que a veces no muerden la realidad. O sea, se puede privilegiar la doctrina o lo pastor. Bueno, a cada momento de la historia le toca una forma de actuar y de responder al desafío evangélico, y que desde el Concilio Vaticano ya no es obra y decisión solamente del episcopado en comunión con el Santo Padre, sino que está puesto a través del método ver, juzgar y actuar, que es recogido por este documento. En otra parte del documento, el ver, juzgar y actuar, que es un método inductivo, partir de la consideración general, o sea, de un tema particular, lo metemos, lo valoramos desde la doctrina que nos ofrece Cristo, y decidimos qué hacer en concreto. Claro. Bueno, todo eso que hoy está bastante naturalizado y que estamos acostumbrados a ver tantos católicos y católicas laburando y haciendo y construyendo el ámbito del sínodo, impresionante. Sínodo. Sí. Les recuerdo, para los que nosotros hemos nacido después del concilio, podemos escuchar la Santa Misa en nuestras lenguas gracias a este concilio. Y fue uno de los temas más debatidos, y el Santo Padre tuvo que imponerlo porque los números en las votaciones eran medio parejos, y iba a generar cuando él dijo, no, esto no se discute, y lo puso como una decisión del pontífice,
bueno, se destrabaron después un montón de otros temas, entre ellos este que estamos tratando. Claro. Es el pueblo de Dios el que, estando presente en el mundo, asume todo. Todo es nuestro, todo es de nuestro interés, todo nos toca. Y esa cercanía con cualquier tema humano nos autoriza, cuando lo hacemos con amor, a creer y saber que estamos construyendo el reino. En este contexto en el que vivimos, porque qué bueno esto que decías, Edgardo, ya desde el inicio, como creyentes, pensarnos o meternos en ese lugar protagónico, porque siempre decimos que Dios es el Dios de la historia y está Así en este es. tiempo, y en este tiempo tenemos que caminar con Él. Entonces, ¿cómo en lo que nos toca hoy, en este contexto, bueno, hacer presente el reino de Dios aquí en lo cotidiano? No es tarea fácil, pero qué lindo empezar a pensarse y meterse en ese barro, podríamos decir. Pero hay un par de preguntas, Belén, que hace el mismo concilio en este documento, que te hace ver que a veces hacemos mucho más de lo que creemos. Pero como no le ponemos un nombre o no prestamos demasiada atención, hemos normalizado cosas hermosas que hacemos, ¿sí? Y que cada tanto hay que recuperarles el profundo sentido creyente, que es lo que estás diciendo. Y utilizo una frase que yo hacía mucho que no la oía y que me ha emocionado. Che, fíjense en la reciprocidad de servicios. ¿Cómo? Sí, un signo de que Dios anda ahí haciendo de las suyas a través de nosotros, es ver cuando entramos en reciprocidad de servicios sin mirar quién es el otro. Claro. Y no solo presto un servicio, sino que recibo. Que soy consciente de todo lo que recibo. Lo dice este documento, ¿no? Reciprocidad de servicios. Con gente que no cree, con gente que puede sentirse hasta enemigo de nosotros, con gente que está en una situación antagónica respecto de la defensa de la vida o cualquier otro tema de los que nosotros defendemos y proclamamos con convicción y con fuerza. No quita que podamos intercambiar servicios, transformando lo espinoso, lo dificultoso de estas diferencias, a las cuales no podemos negarnos, Claro. ¿sí? Pero ¿cómo lo solucionamos? ¿O cómo hacemos para que otros vínculos puedan nacer para recibir y dar servicio? Como es una palabra que se acomoda perfectamente a esto de interesarse por el otro, ¿no? El servicio muestra que hay un interés en el bienestar del otro. ¿Y cuál es el concepto que te permite entrar en esa comunión de servicios? Claro. El bien común. Lo dice, lo describe, y si después quieren, les leo la definición que yo, después de muchos años de leer la doctrina, la encuentro tan bien dicha, digo, pero Claro. ¿por qué no me...? Y bueno, se me pasó y una ahora la expresión tengo... que se usa mucho también. Bien común La y- usan mucho. Tiene una definición preciosa, así que cuando quieren la leo. ¿Te Sí. parece que compartamos un poquito de música? favor. Disfrutamos de una canción como hemos disfrutado de este primer bloque de este espacio que ya nos está mostrando el camino. Belén, por dónde va a ir compartido, y como siempre están abiertas las vías de contacto. Ustedes pueden participar, sacar aportes, experiencias, preguntas, ¿por qué no? Para que juntos lo vayamos construyendo. Mensajes entonces, compartir es que esperamos, porque es bueno que esta mesa se haga más grande, que la conversación también se amplíe. Esperamos tu participación al 3518-171-593. Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos. Llevamos este tesoro en vasijas de barro, pero es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos, y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida, y anunciamos esta buena noticia: hemos sido salvados por el Dios de la vida. Y ahora viene y dice: en el medio de la noche encendemos una luz en el nombre
Jesús. Lo canta conmigo en el medio de la noche. Encendemos una luz en el nombre de Jesús. Sembradores del desierto, buenas nuevas anunciamos, extranjeros en un mundo que no entiende nuestro canto, y aunque a veces nos cansamos, nunca nos desalentamos. Es que somos peregrinos y es el amor nuestro camino, y renunciamos a la mentira. Vamos trabajando por la justicia y rechazamos toda idolatría, porque solo creemos en el Dios de la vida. Y dice, en el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de la noche, en el medio de la noche, encendemos una luz en el nombre de Jesús. Que nuestra canción se escuche más allá de las fronteras y resuena en todo el mundo, y será una nueva tierra. Es un canto de victoria a pesar de las heridas. Alzaremos nuestras voces por el triunfo de la vida y cantaremos con alegría, corazones abiertos, nuestras manos unidas. Celebraremos un nuevo día, porque está entre nosotros el Dios de la vida. Fuerte, en el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. La última, bien fuerte. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Están llegando mensajitos, algunos saludos y compartires de quienes se están acompañando esta señal de María. Deja un saludito a Zulema, desea un bendecido comienzo de Adviento, que Jesús encienda a todos los corazones esperanza, fe, amor y manos tendidas para nuestros hermanos necesitados. Dice Zulema, gracias por tan lindos programas que nos requiere y reza. Gracias por la presencia de Zulema también. Por aquí se suma Viviana desde la ciudad de Santa Fe respecto a esta pregunta que también nos hacíamos hace un momento, cómo ser constructores de paz. Y por aquí Vivi, recuerden su mensaje, dice: una ocasión cuando al Papa Francisco un niño le preguntó por qué ellos sufrían, por qué la infancia sufría, y en ese momento el Santo Padre no pudo encontrar palabras tampoco para responder a eso, y hoy Vivi dice que sintió la necesidad de hacer un pequeño gesto para alguno de estos niños, para algún niño, y nos manda también fotos de un pequeño obsequio que está preparando con sus propias manos. El mensaje de Vivi. Entonces, por aquí también Gabriela, que se comunica desde Córdoba, dice: qué lindo espacio, cada vez que escucho hablar del concilio aprendo algo nuevo.
respecto entonces a esto que ya nos acercaba desde el comienzo nuestro compañero por aquí, Edgardo Dainotto, con este documento entonces que nos propones volver a revisar hoy, Edgardo, Gaudium et Spes, deteniéndonos especialmente en los puntos 24, 25 y 26, hablando de la comunidad humana. Sí, y que invito a que lo lean, por favor, porque se van a encontrar con palabras preciosas, dichas con sencillez, y que nos dan mucha alegría a los cristianos católicos de saber de dónde vienen nuestros mandatos, ¿no? Porque algunos dirán, pero ustedes tienen la cabeza llena de... Bueno, yo hay mandatos que agradezco a Dios tener en el corazón, por más que no siempre los pueda honrar. Me refiero a esos mandatos de hacer algo por el otro. Yo lo bendigo y creo que poder entroncar, meter, incardinar cada una de estas palabras en un corazón sencillo como el que la Navidad nos invita a tener, va a hacer que podamos trabajar mucho mejor en los ámbitos que vamos a ir mencionando y que tienen que ver con el compromiso católico, cristiano, por una sociedad más justa. Les decía que la definición de bien común, porque lo dicen los políticos de derecha, de izquierda, arriba, abajo, está mencionado en muchísimas leyes y en todos los discursos, el bien común. Bueno, no es cualquier cosa el bien común, ni depende de una sola mirada. La Iglesia enseña que el bien común es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones como la familia, el Estado, etcétera, y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. ¿Ah? Lo leo si quieren de vuelta. Bueno. Es el conjunto de condiciones de vida social que hacen posible a las personas y a las asociaciones el logro más pleno y más fácil de su propia perfección. Claro. La familia es una asociación que tiene un fin en sí mismo y que si la sociedad en la que está inserta una familia hace todo lo posible por romper, por separar, por hacer pasar mal rato a la familia, no está trabajando por el bien común. ¿Sí? Una escuela tiene un fin social muy claro. Si la sociedad, el conjunto de vínculos, incluidos los medios de comunicación, lo político, lo económico, no favorecen el desarrollo de escuelas que perfeccionen la libertad, por ejemplo, en la que tenemos que ser educados, estamos ante una conspiración contra el bien común. Si el Estado, por derecho o por izquierda, no permite que todas las instituciones, asociaciones y personas que estamos sometidos a su soberanía podamos llegar a la propia perfección, Claro. ese Estado está en contra del bien común. Entonces, razonando desde este concepto de bien común, que es lo que nos hace bien a todos y nos permite, no, digamos, favorece, no impide que seamos perfectos en nuestras convicciones. Si lo logramos a través de perfeccionar nosotros nuestra tarea de cristianos comprometidos, haciendo que las instituciones sociales, políticas, económicas no impidan ese desarrollo de las personas de la institución. La política es un ámbito, decía Pío XII, es el culmen de la caridad, ¿no? Porque a través de la política no se ama a uno, ni a un poco, sino a todos y todas, ¿no? Entonces, sacarnos el miedo a lo político, hay que sacarse el miedo a lo político. O digamos, volviendo al verdadero significado de lo que es la política, porque hoy por hoy, si entendemos por política, nadie quiere saber nada. No, y sentimos rechazo, y lo sentimos en el 2001, los que ya tenemos algunos años, nos acordamos que llegó un momento en que lo político era sinónimo de todo lo que estaba mal. Claro. Bueno, también será porque hemos dejado espacios, ¿no? No nos hemos ocupado de exigir ciertos cumplimientos. Bueno, siempre estamos a tiempo de enderezar esto. Les vuelvo a decir,
que la Iglesia, si hay algo que no hace, es ignorar el conflicto. El que quiera decir que la Iglesia es el opio de los pueblos, el que quiera decir que la Iglesia se encarga de calmar las aguas para que no pase nada, se equivoca. La Iglesia parte siempre de un reconocimiento del conflicto, a veces de intereses, a veces de otra índole, que pueda haber entre las personas, entre los grupos, entre las clases sociales. Lo que hace la Iglesia es, como portadora del mensaje de paz del Señor, es recordarnos que hay formas institucionales, sociales, que ayudan a resolver esos problemas, o a evitarlos, en el mejor de los casos, ¿no? Una sociedad más justa, que permita que tengamos acceso al alimento, acceso a una buena educación, que tengamos libertad para vivir nuestra fe. ¿Sí? La Iglesia es la principal defensora de la libertad de credo, la principal. Aún en los países mayoritariamente católicos, la Iglesia es la principal defensora de la libertad de culto, de credos, para que el musulmán o el hermano cristiano separado o el ateo puedan decir, profesar y vivir en ese ámbito sus creencias sin ninguna dificultad. Es la Iglesia Católica la que lo defiende. Junto con este documento, casi el mismo día, el Concilio proclamó un documento donde queda expresamente pedido a los poderosos del mundo la libertad de expresión y de credo para todos los seres humanos. Esa es la Iglesia Católica. Entonces, poder construir espacios firmes, institucionales, legales, constitucionales, donde ese mínimo de bienestar estén garantizados, ¿sí? Y nosotros exigir con nuestro propio trabajo el cumplimiento de ese acceso a un mínimo de bienes, es profundamente católico. Claro. Profundamente cristiano. Está enraizado en este sean uno como el Padre y yo somos uno. Eso dice el Concilio. Ese amor y ese desear con absoluta identificación el bien del otro, aunque no piense como yo, aunque no crea como yo, aunque me desprecie, eso nos hace uno. Eso nos obliga o nos pone en esa perspectiva de construir una sociedad donde también el otro tenga lo mínimo necesario para llegar a su propia perfección. Claro. Qué bueno reencontrarnos entonces con esta definición de bien común, que también es una palabra que en este tiempo quizás tiene como variadas definiciones, pero encontrarla desde ahí, y me hacía pensar también en la plenitud, que es una búsqueda también de la Iglesia para todo el pueblo y principalmente de Dios para sus hijos e hijas. Justamente cuando ese bien común es posible, es más fácil también esa plenitud, que cada hombre, cada mujer pueda vivir, pueda explotar también todos sus dones, potenciarlos, compartirlos con los demás. Me hacía pensar en eso, que es el deseo de Dios para cada uno, esta vida nueva y que sea una vida en plenitud. Y desde esa perspectiva es que uno entiende más profundamente el compromiso del Papa Francisco con hacernos entender que amar no puede excluir, el que ama no excluye. Claro. El que ama sí puede diferenciar y entender situaciones de pecado, y no deja de ser, lo que es pecado y no deja de serlo. Pero ¿por qué no acercarme, no compartir, no abrazar y lograr ese intercambio de servicios, donde yo me enriquezco a pesar de estar acercándome a personas o a lugares donde no reina el mensaje de Jesús? Esto hoy, digamos, después del papado de Francisco, de este episcopado universal, va a quedar mucho más a flor de piel y más naturalizado quiénes son los preferidos del Señor. A mí me emociona pensar que antes yo podía poner un montón de peros y tapujos y explicar por qué no hacía tal cosa o pensaba mal de lo... Y después de Francisco
¿Viste? No hay excusas. No hay excusa para amar. No, Claro. no. Y para hacer cosas con, Mm. trabajar con los otros y las otras. Es el Evangelio. Te escuchaba, pensaba en esto de que decía recién de las excusas. Me acordaba de ese pasaje que vos sabrás mejor cuál es la cita porque no la recuerdo. Cuando se le acercan a Jesús a preguntarle, siempre queriendo tenderles trampas, ¿cuál es el más grande? El primer mandamiento. Ujú. Y bueno, ¿qué lees en la ley? Amarás al Señor con todo tu corazón y Jesús. Y dice, y el segundo es semejante al primero, ¿no? Sabiendo de dónde venía también la intención. Claro. Amar el semejante primero, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está toda la ley resumida, ¿no? Mm. Sí. Pensaba en esto, es que no puede ir una cosa sin la otra, pensando en las excusas, decir, no, yo hasta acá llego. Claro. No se puede llegar hasta acá. No. ¿No? Siempre incluye al otro, siempre incluye el bien común del otro. De eso se trata, podemos decir que amamos a Dios, pero si no amamos Mm. al hermano, y este amor tiene que ver con el bien común, no es una cosa también pensando en los términos, ¿no? Que a veces Sí. se desdibujan, de la paz, del bien común, bueno, en términos del amor también. Así a es. veces está muy desdibujado el significado profundo que es el de la caridad. Ujú. Y una reflexión a la que llego yo por esta invitación de ustedes, rezando y leyendo, es que siempre cuando uno está, por ejemplo, frente a una cámara o con un micrófono, nos ponemos en rol de somos los que vamos, somos los que sufrimos, somos los que damos. Pero la pregunta para una linda preparación navideña es ¿cuánto recibo yo? Es cierto. En este intercambio, en este santo comercio, dice por ahí algún padre de la iglesia, comercio como intercambio, ¿no? Este santo comercio de favores y de cariño y Claro. de servicios. Bueno, a ver, Edgardo, esta Navidad pensá cuánto recibís vos de otros u otras que no son de tu palo, Mm. que no son de tu misma familia, que no son de los que vos preferís. ¿Cuánto yo recibo de todos ellos? Y ahí vamos a entender que la gracia, lo que produce el Espíritu Santo, anda desparramado y no se Claro. fija ni se frena en absolutamente ningún criterio humano. Hermoso, hermoso hacerse esa pregunta, hacer una memoria agradecida también, seguramente muchos nombres, rostros aparecerán por allí. Te invitamos, Edgardo, a hacer otra breve pausa musical para que la música también nos acompañe en este recorrido y después también compartimos algunos de los mensajes que están llegando vía WhatsApp al 3518-171-593. Nada es como antes, todo cambia en un instante. Esa luz se vuelve sombra. Si no hay paz, nada sirve en este mundo. Los proyectos y el futuro van llorando sus dolores. Si no hay paz, la alegría de soñar el cielo abierto, la utopía de ver agua en el desierto, no se puede construir sobre el miedo y el dolor. Cuando reina el temor, cuando no hay paz, por el hombre bueno, por los que sufrieron, hay que defender la paz. Por la tierra santa, que aunque sufre canta, hay que defender la paz. Por los que se fueron y los que vendrán, hay que defender
que quedamos hay que defender la paz. ¿Dónde irán las golondrinas cuando el cielo llore al mundo? ¿Dónde cerrará esta herida? Si no hay paz, y esos ojos que nos miran suplicando, entre el miedo, las preguntas y el espanto, es urgente responder con el alma y con la fe, cambiar la historia y defender la paz. Por el hombre bueno, por los que sufrieron, hay que defender la paz. Por la tierra santa, que aunque sufre canta, hay que defender la paz. Por los que se fueron y por los que vendrán, hay que defender la paz. Por tantos hermanos, por los que quedamos, hay que defender la paz. Hay que defender la paz. Con 51 minutos, estamos compartiendo este nuevo espacio que inauguramos, como inauguramos el tiempo de Adviento, este mes de diciembre, compartido con todos ustedes, gracias a quienes van dejando sus mensajes, como por ejemplo Elsa de Bahía Blanca, dice: excelente este nuevo ciclo, mucha lucidez está aportando, así que gracias, Edgardo. Todo lo que agradecemos entonces a la presencia de Edgardo Dainoto, quien nos acompañará entonces en este camino lunes a lunes aquí en la mesa del Pan Nuestro. Edgardo, hablábamos hace un momento de la promoción, de la búsqueda del bien común, de ese anhelo, ese deseo grande, y uno se pregunta también, ¿eso es posible? ¿Hay algún modelo hoy presente en nuestra sociedad que nos diga ese es el camino? ¿Es posible realmente vivir así o estamos hablando de una utopía, de un anhelo que seguramente compartiremos en el reino celestial, pensando, ¿no? Porque quizás es un desafío. La Iglesia no propone un modelo de sociedad en sí o un sistema político, porque eso es parte de la autonomía que la sociedad política tiene. Pero la Iglesia, a través de la doctrina social, que es preciosísima, lo que ofrece son criterios, formas de razonamiento, valores que los cristianos debemos tener en cuenta para organizar la convivencia social. Eso es la doctrina social. Es el conjunto de recomendaciones, directivas, principios que la Iglesia a lo largo de su reflexión ha ido enseñando al pueblo de Dios para que al momento de participar o organizar la vida social las tenga presente e ir rectificando permanentemente el camino. Entonces no hay ningún modelo
ni político, Claro. ni económico que esté recomendado por la Iglesia como decir, este es el perfecto y quien haga esto está dentro. No, no, no. La Iglesia de ninguna manera se arroga ese derecho, porque con mucha humildad reconoce que eso tiene una autonomía y está sometido a la evolución y al desarrollo de ideas que no son necesariamente religiosas y que tienen leyes propias. Lo dice este mismo documento, las leyes del desarrollo humano son leídos no solamente desde la fe, para valorarlas de acuerdo a estos criterios que la Iglesia propone, sino desde las leyes de las ciencias sociales, por ejemplo, que tienen una dinámica propia. Claro. ¿No? Entonces, el cristiano, la cristiana, que se asoma a este interés por decir, bueno, ¿cómo nos organizamos? Te diría así, lo político, ¿no? ¿Qué es lo político? La primera pregunta que tenés que hacerte para saber de lo político es, ¿quién manda y quién obedece? Hay que organizarse y ver, si nosotros tuviéramos que armar una sociedad de cero, bueno, ¿quién manda y quién obedece? Otra pregunta un poco más profunda, el que manda, ¿cómo manda? El que obedece, ¿cómo obedece? Y así uno, con este tipo de preguntas, es fácil imaginarse cuáles son las respuestas que la Iglesia va dando para quienes se hacen estas preguntas, ¿no? Entonces, en democracia, el que manda es el que es elegido por el pueblo. ¿Y cómo lo hace? Y lo hace dentro de lo que se llama el Estado de Derecho, Claro. que es la existencia de un conjunto de reglas, ¿sí?, que tienen que ser obedecidas y no caen en la ilegalidad el que está gobernando. Y a su vez, estas leyes que rigen la distribución del poder o de la riqueza o del trabajo, ¿qué tienen que tener en cuenta para ser válidas? Bueno, que todo el mundo tenga acceso a una vivienda digna, que tenga un trabajo que le permita cursar estudios, tener buena alimentación, cuidados de salud. Esos son los criterios que la doctrina social va proponiendo para que quienes tienen por mandato popular el derecho, la obligación de organizar la sociedad, Claro. lo hagan teniéndolo en cuenta, ¿no? Eso es básicamente el servicio que presta la Iglesia a través de la doctrina social. Bien, y decíamos también en torno a lo que preguntaba Belén, ¿no? ¿Existe ese modelo perfecto? Si bien la Iglesia no lo recomienda, decías, no hay ninguno. También No. nos decías, ¿no? No hay ningún lugar donde uno pueda mirar y decir, acá se cumplen todas las cosas. ¿Por qué? Por el pecado. Exactamente, porque Claro. estamos todos Claro. formamos Claro. parte de esta sociedad. El egoísmo, mira, si me dejas leer, Sí, sí. muy breve, dice el mismo documento, es cierto que las perturbaciones que tan frecuentemente agitan la realidad social proceden en parte de las tensiones propias de las estructuras económicas, políticas y sociales, pero proceden sobre todo de la soberbia y del egoísmo humanos, que trastornan también el ambiente social. Y acá vuelve al tiempo de Adviento la tarea principal. Cuando uno se despoja de egoísmo, de Claro. soberbia, es más fácil pensar lo social. Porque el otro me interesa el bienestar de la otra persona, aunque no piense como yo, aunque esté en pecado, aunque me considere su adversario. Cuando yo estoy con el corazón mirando al pesebre, Claro. me es más fácil hacer buena política. Bueno, qué lindo comienzo, ¿eh? Desafiante también, nos ayuda, como decía un oyente, nos ayuda a pensar, nos ayuda a reflexionar y a mirar este tiempo y estas ganas que tenemos, este anhelo de paz, desde otro lugar, podríamos decir un poco más real, si se quiere, ¿no? Bajando a la... Más mordido. Exactamente, más con la palabra que usaste recién, más anclado a la realidad que vivimos todos los días, ¿no? Y qué bueno, Edgardo, también que nos acerques estos documentos eclesiales. Esta cita que leíste hace un momento, bueno, está allí en los documentos de la Iglesia, no es algo que Sí. estamos inventando en este momento, sino que podemos ir también a esa fuente para seguir nutriéndonos en este tiempo. Desde ya te esperamos. Entonces, para el Con próximo mucho gusto. lunes hay un gran camino para recorrer
por delante, agradecidos como siempre de tu presencia por aquí. El agradecido soy yo de verdad. Y antes de despedirte, porque seguramente algún oyente lo va a solicitar, recién estamos tomando qué documento para que lo puedan releer. Gaudium et Spes, quiere decir alegría y esperanza, son las 3 primeras palabras del documento, porque empieza así: las alegrías y las esperanzas, sobre todo de los pobres, son las alegrías y las esperanzas del pueblo de Dios. Bien. Eso es más o menos la frase completa. Es del año 65. Pero está en internet, lo podemos Está buscar. totalmente en internet y es una de las perlas que el Concilio Vaticano II le regaló al pueblo de Dios, con frases que han sido tomadas por laicos que fueron los que participaron como auditores y como la primera vez, ¿no? Lo que ha hecho ahora el Papa Francisco de darle voz y voto, ya Juan XXIII y Pablo VI les dieron voz a los laicos y laicas en el Concilio Vaticano, sobre todo para este documento. Palabras que hoy también nos traen tanta actualidad, así que profecía pura. Muchísimas gracias, Edgardo. Nosotros, después de todo esto compartido, nos predisponemos también el corazón para compartir en minutos el rezo del Santo Rosario.